Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Cuando nosotros tenemos una lectura de la Biblia, es el Espíritu Santo el que nos revela cómo es que ella en todas sus partes apunta hacia Jesús. Y en esta ocasión quiero detenerme en el capítulo número 7 de la carta a los Hebreos. A mí me encanta pensar que esta carta no tiene autor porque tú y yo podemos apropiarnos de estas palabras y decir con plena confianza que Cristo es superior a todo y a todos. Para poder comprender el capítulo número 7 de la carta a los Hebreos, es necesario que tengamos en nuestra mente una visión amplia de las Escrituras, porque específicamente este pasaje hace mención al patriarca Abraham, hace mención a las palabras del rey David, e indudablemente esas menciones están apuntando a Jesús. Así que una previsualización macro de las escrituras nos va a permitir poder ir a lo micro en la persona de Jesús. Desde temprano en las escrituras podemos observar que una figura clave en la historia de la humanidad es el mediador. El mediador es aquella persona, enlace o un intermediario entre dos partes. Entonces, de forma automática podemos pensar en Moisés como el mediador en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto que tiene Dios con la humanidad, y aún más debemos pensar en Jesús como ese mediador del nuevo pacto que tiene Dios con la humanidad. Este mediador a lo largo de las Escrituras lo vamos a poder encontrar en tres tipos principales de oficios. Y estos fueron seleccionados y capacitados por Dios para una tarea muy específica, en virtud de ser ungidos únicamente por el Espíritu Santo. Profetas, sacerdotes y reyes. Y debemos detenernos a pensar que Jesús tiene este triple oficio. Y asimismo preguntarnos, ¿por qué Jesús es un profeta? Lo primero que debemos observar desde el Antiguo Testamento es que el profeta es el portavoz, es un portavoz. Entonces, Dios pone su palabra en la voz del profeta y éste puede llevar la palabra de Dios y la entrega al pueblo. Cada vez que nosotros vemos a un profeta hablar en las Escrituras, vamos a ver que ellos dicen, así dice el Señor. Y desde el Antiguo Testamento notamos una lucha constante entre los verdaderos profetas y los falsos profetas. De hecho, los verdaderos profetas de Dios son perseguidos y asesinados. Podemos recordar cómo Jezabel mató a los profetas del Señor. Y cuando pensamos en Jesús, no debemos pensar en el oficio de profeta como algo menor. De hecho, es todo lo contrario. Este oficio en Jesús encuentra su grado de excelencia. Quiero traer a nuestra mente cuando la mujer samaritana se encuentra con él en el pozo y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y solamente ella va a poder encontrar en esa declaración sentido cuando ella reconoce que Jesús es el Mesías. Por eso es que sale corriendo y lleva esas buenas noticias. Porque Jesús es el profeta por excelencia. Y he mencionado que el profeta es el portavoz de Dios, aquel que lleva su palabra. Y Jesús no solo proclama la palabra de Dios, sino que Él es la palabra de Dios. La epístola a los Hebreos inicia diciendo, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. Este es el momento en el que nuestro análisis
descansa en saber que Jesús no solo es el portador de la palabra de Dios, Él es el cumplimiento de la palabra de Dios. Debemos preguntarnos en el capítulo número 7 de Hebreos, en el versículo 17, ¿por qué Jesús es sacerdote? La referencia que se hace en este capítulo es a las palabras del rey David. Y para entenderlo es necesario que podamos leer el versículo número 1 del Salmo 110, cuando dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. En este sentido, es Dios hablándole a Jesús y David es quien está narrando esta escena. Y continúa diciendo, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y no debemos perder de vista que el sacerdote sigue siendo un mediador. Pero ahora, este mediador que ofrece el oficio de sacerdote no está mirando al pueblo, sino que está hablando por el pueblo. Déjame decirte lo siguiente. El profeta estaba hablando de parte de Dios al pueblo. Eso era lo que estaba haciendo el profeta. Y ahora el sacerdote está hablando del pueblo hacia Dios. Entonces, el sacerdote estaba dando la espalda al pueblo para hablar a Dios. Esto era lo que hacía el sacerdote, hablar de parte del pueblo hacia Dios. Y lo hace para ofrecer sacrificio por sus pecados, para ofrecer también sacrificio por el pecado del pueblo en el día de la expiación. Y este salmo, que es mesiánico, es citado por el autor de Hebreos para resaltar la supremacía de Jesús. Pues el salmo declara el sacerdocio de Melquisedec como más alto que el de Aarón y la tribu de los levitas, porque ese sacerdocio se remonta antes que Aarón y Leví. El autor de los Hebreos sustenta sus palabras al decir que Abraham está subordinado a Melquisedec y Leví está subordinado a Abrón. Entonces, por carácter transitivo, Leví está subordinado a Melquisedec. Y aquí hay un punto en el que se unen el versículo número 4 del capítulo 110 de Salmos con el versículo número 2, porque hay una promesa de realeza. Y para que un rey pueda hacerlo, tenía que ser de la tribu de Judá. Y sabemos que David viene de la tribu de Judá. Y sabemos que Jesús es descendiente de la casa y familia y del linaje del rey David. Entonces Jesús también es de la tribu de Judá. Entonces no cabe ninguna duda de que Jesús tiene todas las credenciales para poder ser rey. Y permíteme leer para ti lo que dice el Salmo 110, versículo 2. El Señor extenderá desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Y permíteme leer para ti lo que dice el Salmo 101. Así dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Siéntate a mi derecha. Esta es una promesa de realeza. El sacerdocio solo era de la tribu de Leví. Jesús no podía ser de la tribu de Leví y de la tribu de Judá. Por eso es importante el Salmo 110, porque este salmo menciona que Jesús sería de una orden distinta al sacerdocio de Leví. Él sería de un sacerdocio superior que tenía que ver con la orden de Melquisedec. El sacerdocio de Jesús
es más grande y es más perfecto. Porque a diferencia de los sacerdotes que eran imperfectos, estos tenían que entrar una vez por año al tabernáculo para ofrecer sacrificio primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Y cuando este sacerdote moría, este sacerdote era reemplazado. Es así que en Jesús vemos la perfección, porque Él es perfecto. No tenía que hacer sacrificio por sus propios pecados, porque Él no tenía pecado. No tenía que repetir el sacrificio. El sacrificio que Jesús hizo fue una sola vez y para siempre. Su sacrificio no es de ovejas o de cabras como tú y yo lo podemos leer en el Antiguo Testamento, sino que Él mismo se ofreció así como sacrificio. Y por último, Él no muere, sino que es sacerdote para siempre, no ofreciendo sacrificio todo el tiempo, sino intercediendo a favor de su pueblo. Así que el último oficio que podemos ver en la persona de Jesús es el de rey. ¿Recuerdas que en el Antiguo Testamento los reyes eran investidos? No, ellos no se investían a sí mismos, recibían el gobierno. Es de este modo que Jesús recibe el gobierno y autoridad de parte de Dios, a diferencia de todos los reyes que encontramos en el Antiguo Testamento. Jesús ayuda a establecer la ley de Dios para el pueblo de forma perfecta, porque en Jesús no había corrupción como sí lo había en los reyes del Antiguo Testamento, porque no es independiente, sino que gobierna bajo la ley de Dios. Por eso, Jesús es perfecto. Por eso, Él es Rey por siempre y para siempre. Así que esta es la intención del autor de Hebreos, poder resaltar la supremacía de Jesús. Y yo te invito a pensar en esto. ¿Tú has colocado a Jesús como tu Rey? Te invito a que lo hagas. Jesús intercede por ti y por mí. Y Jesús es la palabra de Dios.